Me llamo Nicolás Vargas. Doctor en biología marina, especializado en los misterios que se ocultan en las regiones más oscuras del océano. He dedicado la mayor parte de mi vida al estudio de criaturas abisales, esas formas de vida adaptadas a la inmensa presión y a la total oscuridad, seres que la mayoría de las personas nunca podrán imaginar, ni siquiera en sus peores pesadillas. Mi fascinación por lo desconocido comenzó cuando era pequeño, escuchando historias de pescadores sobre monstruos en las profundidades y luces que flotaban bajo el agua en noches de calma total. La corporación Tremax se comunicó conmigo hace exactamente un mes. Recuerdo el correo electrónico como si fuera ayer, con su tono clínico y formal. Estimado Dr. Vargas, le extendemos una oferta para unirse a una misión de suma importancia en el Golfo de México. Por lo que pude deducir, algo inusual estaba sucediendo en una de sus plataformas petroleras, la N-17. Hablaban de un olor a azufre y salitre tan fuerte que los pocos técnicos que se atrevieron a acercarse se sintieron mareados y en algunos casos, se desmayaron. Lo que realmente me intrigó fue que según los registros oficiales, la plataforma había sido abandonada hace 3 años debido a una disminución abrupta de recursos, una forma diplomática de decir que ya no era rentable. Pero algunos documentos no tan oficiales mencionaban otro motivo, uno envuelto en secretos y rumores. Había informes contradictorios sobre un incidente del que nadie quiso hablar demasiado, y algunos antiguos empleados de Tremax habían desaparecido poco después de renunciar. Me interesé tanto por los detalles como por las omisiones. Así fue como, movido por una curiosidad científica insaciable, debo admitir, un poco por la paga exorbitante que ofrecían, me encontré aceptando la misión. Mi equipaje consistía en equipos de investigación, una cámara submarina de última generación, trajes de buceo reforzados, por supuesto, mi inseparable diario de campo, donde había escrito sobre criaturas tan raras como peces que se camuflan como rocas, calamares que iluminan la oscuridad con luces bioluminiscentes y depredadores que acechan en las sombras. Mi viaje hacia la plataforma comenzó en un pequeño helicóptero que vibraba y traqueteaba con cada ráfaga de viento. El piloto era un hombre callado, con el rostro bronceado y lleno de arrugas, como si el sol y el mar lo hubieran esculpido a lo largo de los años. No cruzamos muchas palabras durante el trayecto. Lo único que dijo fue, lo dejaré en la plataforma y regresaré en 3 días. Si aún está allí, lo recogeré. Si no, buena suerte. Me miró de reojo, con una expresión que mezclaba lástima y advertencia, como si supiera más de lo que decía. Mientras volábamos, el paisaje cambiaba de costa a mar abierto. La vastedad azul se extendía en todas direcciones, un océano sin fin salpicado de pequeñas olas blancas. Pero algo en el horizonte llamó mi atención, una especie de neblina que no se movía como las demás. Era un banco de bruma baja y densa, como un manto fantasmal que cubría las aguas alrededor de la plataforma N-17. Cuando nos acercamos, el olor se volvió inconfundible, incluso desde la altura del helicóptero, un hedor fuerte a azufre y a algo más, algo químico y mineral, como si una cueva de sal se hubiera abierto de golpe. Finalmente apareció entre la neblina, una gigantesca estructura metálica que parecía un esqueleto oxidado. El helicóptero aterrizó con un traqueteo violento, y el piloto me lanzó una última mirada. 3 días, doctor, dijo, con un énfasis que me dejó helado. No tuve tiempo de responder antes de que despegara de nuevo, dejando solo un eco en el aire pesado. Me ajusté las gafas y respiré hondo, tratando de pensar. Tenía 3 días para resolver un misterio que parecía rodeado de una niebla tanto literal como figurativa. El sonido del helicóptero se fue desvaneciendo en la distancia, dejando atrás un silencio inquietante. Me quedé de pie en la plataforma, con el viento salino azotando mi rostro, cargado de ese aroma agrio y químico que parecía flotar en todas partes. La estructura metálica se extendía como un laberinto oxidado, con grúas y torres elevándose hacia el cielo nublado, y las tuberías enrolladas como serpientes dormidas alrededor de los tanques de almacenamiento. Pero lo más inquietante de todo era el mineral blanco. Estaba por todas partes. Un polvo pegajoso, a medio camino entre el cristal y la baba, cubría las barandillas, las grúas y el suelo bajo mis botas. Cada paso que daba era un desafío, el mineral hacía que la superficie fuera resbaladiza. Miré hacia abajo, observando cómo la capa de salitre parecía formar patrones extraños,
como si se hubiera movido con una intención antes de solidificarse. Un estremecimiento me recorrió la espalda. Respiré hondo, y el aire entró en mis pulmones pesado, dejando un regusto metálico en mi lengua. Comencé a caminar, sujetando mi equipo de investigación con fuerza. El silencio era total, salvo por el ulular del viento que pasaba entre las estructuras. A veces, ese viento hacía un sonido particular, un silbido que se arrastraba por las esquinas y se desvanecía en lo que parecían voces. No era solo el ruido del aire golpeando el metal, era algo más. Sacudí la cabeza, tratando de disipar la sensación, y seguí avanzando. Mis botas se resbalaron un par de veces, y tuve que sostenerme de las barandillas cubiertas de sal para no caer. El contacto con el mineral me hizo retroceder rápidamente. Era frío, más frío de lo que debería ser, incluso bajo el viento del océano. Me limpié las manos en el pantalón y continué. A medida que me adentraba más en la plataforma, comencé a notar signos evidentes de un abandono apresurado. Había herramientas tiradas al azar, llaves inglesas, taladros industriales, piezas de maquinaria que se habían dejado en medio. Encontré un casco amarillo boca abajo, con una capa de polvo de salitre que lo hacía parecer un fósil recién desenterrado. Al lado, un chaleco salvavidas colgaba de un poste, meciéndose levemente con el viento. Lo extraño era la disposición de todo. No era simplemente desordenado, era como si los trabajadores hubieran desaparecido en el acto, dejando todo a medio hacer, como si una emergencia los hubiera forzado a huir sin mirar atrás. Me agaché para inspeccionar una caja de herramientas, y algo en el suelo captó mi atención. Unas marcas extrañas se habían formado en el polvo de salitre, como huellas borrosas de pies humanos, pero difusas, como si alguien las hubiera arrastrado. Me puse de pie rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Era fácil dejar que la mente viera cosas en un lugar como este, pero no podía evitar sentirme observado. Era como si la plataforma misma, con su estructura de tuberías y cables, me estuviera espiando desde todos los ángulos. Dejé las marcas atrás y me acerqué al borde de la plataforma, mirando hacia el agua. Lo que vi me dejó helado. Miles de peces flotaban en la superficie del océano, formaban una alfombra espesa que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La mayoría de los peces tenían una capa blanca en sus ojos y escamas, una especie de costra de salitre que los había petrificado. El agua, que debería haber estado en constante movimiento, parecía densa, con un brillo que no pertenecía al mar. Me arrodillé y saqué una muestra del agua con una pipeta, noté cómo el líquido se movía de manera extraña, casi como si se resistiera. La brisa cambió de dirección, y el olor se volvió más fuerte. Cerré los ojos y traté de no vomitar. No era solo el hedor de los peces, había algo más mezclado con el azufre y la sal, algo más profundo, como si el océano mismo estuviera podrido. Me levanté con dificultad, luchando contra la sensación de que debía irme de allí de inmediato. Pero me recordé a mí mismo que estaba aquí por una razón. Tremax me había contratado para investigar, para buscar una explicación lógica a todo esto. La ciencia es lo que me mantenía firme, incluso cuando el instinto me decía que corriera. Aún así, no pude evitar sentir que había cruzado un umbral, uno que separaba el mundo conocido de algo más antiguo, más salvaje y desconocido. Guardé la muestra de agua y volví a caminar, más despacio esta vez. El viento seguía ululando a mi alrededor, y los ecos de los sonidos parecían más intensos, más nítidos. Cada rincón estaba impregnado de ese polvo de salitre que se aferraba al metal y a los restos que las personas que habían pasado por allí habían dejado. El suelo bajo mis pies no solo era resbaladizo, sino que parecía moverse ligeramente, como si el mineral pudiera cambiar de forma. Detuve mis pasos junto a una sala de control abandonada, donde las ventanas estaban cubiertas de ese mismo mineral blanco. No había señales de vida, solo el eco del viento y el peso del silencio. Me pregunté qué había llevado a los hombres y mujeres que trabajaban aquí a huir tan abruptamente. ¿Qué clase de acontecimientos los había hecho abandonar la plataforma sin mirar atrás? Una parte de mí no quería averiguarlo. Mientras avanzaba hacia la sección de los tanques de almacenamiento, traté de mantener mi mente concentrada en la misión.
El área de almacenamiento era un laberinto de enormes cilindros metálicos que se alzaban como gigantes dormidos, cubiertos en parte por el mineral blanco que parecía reclamar a la plataforma. Cada tanque estaba etiquetado con números y advertencias que ya apenas eran legibles, desvanecidas por el tiempo y la corrosión. El suelo aquí era aún más resbaladizo, y cada paso requería un esfuerzo extra para no perder el equilibrio. Me detuve para inspeccionar uno de los tanques más cercanos, observé cómo el salitre parecía haber penetrado en la estructura, formando grietas y fisuras. Me agaché, sacando un pequeño martillo de mi equipo para extraer una muestra del mineral incrustado. Mientras lo hacía, el suelo vibró bajo mis pies, tan leve al principio que pensé que lo había imaginado. Pero entonces, un segundo temblor sacudió la plataforma con más fuerza, haciendo que mi martillo cayera de mis manos y rebotara con un ruido metálico que sonó en el aire. Me puse de pie rápidamente, sintiendo el sudor recorrer mi nuca. Miré alrededor, buscando una explicación. El océano estaba en calma, las olas rompían suavemente contra los pilares de la plataforma, pero algo no estaba bien. Me acerqué al borde y miré hacia el agua, ese vasto y traicionero abismo azul. El mineral blanco flotaba en pequeños fragmentos, y el olor a salitre era tan penetrante que me quemaba la nariz. Fue entonces cuando lo vi. Una criatura enorme se deslizó bajo la plataforma, oscureciendo las aguas como una nube gigante en movimiento. Era algo descomunal, imposible de medir o comprender en un vistazo rápido. Sentí como mi cuerpo se paralizó mientras esa forma se desvanecía en las profundidades, tan rápido como había aparecido, pero dejando un temblor persistente en el metal bajo mis pies. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no es normal, pensé, mi instinto de supervivencia se puso alerta, y sin pensarlo dos veces, recogí mi equipo y me apresuré hacia la sala de control. El camino de regreso fue un torbellino de pasos apresurados y jadeos entrecortados. Sabía que era una idea irracional, pero no podía evitar sentir que algo me estaba siguiendo. A cada paso, miraba por encima del hombro, esperando ver alguna forma monstruosa emergiendo de las sombras. La sala de control estaba más adelante, un cubículo fortificado de acero y vidrio que había visto mejores días. Las ventanas estaban manchadas con el mismo mineral blanco, y al entrar, noté que las consolas estaban cubiertas de una fina capa de polvo, como si el tiempo se hubiese detenido. Me acerqué al panel de las cámaras de seguridad, que aún parpadeaban con vida gracias a la energía de emergencia. Había varias pantallas, cada una mostraba una vista diferente de la plataforma. Mis manos temblaron mientras manipulaba los controles, revisando cada ángulo en busca de algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que había visto. En una de las cámaras que apuntaba hacia los pilares bajo el nivel de la plataforma, lo vi de nuevo. Algo emergió lentamente, un tentáculo colosal hecho de mineral blanco, retorciéndose y moviéndose como si fuera agua sólida. Era una visión imposible, algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. El tentáculo se deslizaba entre las columnas, envolviéndolas con un movimiento fluido que parecía hipnótico y antinatural al mismo tiempo. Estaba hecho del mismo mineral cristalino que cubría la plataforma. Luego, como si percibiera que lo estaba observando, el tentáculo se detuvo, pareció estremecerse, y de repente se sumergió en la oscuridad del agua, desapareciendo. Retrocedí de la pantalla, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar en mi pecho. El silencio de la sala de control se volvió opresivo, y tuve la sensación visceral de que ya no estaba solo. Algo más estaba allí, observándome, acechando en la oscuridad y en el agua. Las luces parpadearon de repente, lanzando destellos intermitentes que hacían que las figuras en las paredes bailaran de manera siniestra. Todo mi cuerpo se tensó, y el miedo me inundó. Las luces volvieron a parpadear y, un instante después, se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad total. Mis ojos se esforzaron por adaptarse, pero solo podía escuchar mi respiración, rápida y entrecortada, y el silbido del viento que sonaba ahora más como una voz, como si algo estuviera hablando justo a mi lado. Por fin el sueño me había vencido en algún momento de la madrugada, en la sala de control, con el cuerpo recostado incómodamente sobre una silla y la cabeza apoyada en la mesa. Me despertó un estruendo metálico que reverberó por toda la estructura. El sonido fue tan fuerte que me sobresalté, golpeándome la cabeza contra el borde de la consola.
Me levanté de un salto, todavía aturdido, con el eco del estruendo retumbando en mis oídos. Corrí hacia la ventana, tratando de ver qué había causado el ruido. En el horizonte, la luz del amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de gris, pero en la penumbra que todavía dominaba, vi una de las enormes grúas de la plataforma caída y retorcida. Me puse mi casco y mi equipo apresuradamente, asegurándome de que mi linterna y mi radio funcionaran. Salí al exterior, y el viento frío del amanecer me golpeó con fuerza, llevando consigo el inconfundible hedor a azufre y salitre. Me acerqué con cuidado, sintiendo que cada paso sobre la plataforma era traicionero. El mineral parecía haberse extendido como raíces, envolviendo los hierros retorcidos de la grúa y solidificándose en formas sinuosas, casi orgánicas, como las de una planta carnívora que se aferra a su presa. Me agaché para examinar de cerca las formaciones de sal. Era como si el mineral tuviera vida, moviéndose y creciendo incluso después de haberse adherido a la estructura. Con cautela, extendí la mano enguantada y rocé la superficie. En un instante, sentí como el material parecía reaccionar, contrayéndose bajo mi toque y luego expandiéndose, como si intentara devorar mi guante. Un frío atroz me recorrió el brazo, y miré asustado como el mineral comenzaba a extenderse sobre el traje, endureciéndose rápidamente y transformándolo en una capa sólida de sal viva. El pánico me golpeó con fuerza, y comencé a luchar contra la petrificación, tirando desesperadamente del guante para quitármelo. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logré arrancarlo antes de que el mineral se extendiera más. El guante cayó al suelo, ahora rígido y cristalino, como si fuera una reliquia fósil. Me apoyé en una barandilla, respirando con dificultad. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar, y el miedo se apoderó de mí. Me miré la mano desnuda, el aire frío la mordía, pero estaba ilesa, aunque todavía sentía el frío del mineral que había intentado atraparme. Me obligué a dar un paso atrás, alejándome de la grúa caída y del mineral que seguía extendiéndose, casi como si lo hiciera a propósito. El viento cambió de dirección, y con él, un sonido suave pero inconfundible llegó a mis oídos, un roce, como si algo pesado se moviera. Giré la cabeza, y por el rabillo del ojo vi un destello blanco. Era un tentáculo de sal, retorciéndose y deslizándose detrás de una pila de cajas de equipo abandonado. Se movía con la gracia de algo vivo, pero al mismo tiempo, la superficie del tentáculo era rígida, cristalina, como si la sal se hubiera animado y cobrado vida. Se deslizó hacia la oscuridad y desapareció. El aire a mi alrededor se volvió opresivo. La sensación de ser observado se intensificó, y mi piel se erizó. Sentí que, en cualquier momento, esos tentáculos regresarían, arrastrándose por el suelo de la plataforma para atraparme. No podía quedarme allí más tiempo. Mi instinto de supervivencia me decía que tenía que alejarme de ese maldito sitio. Corrí, sin importar lo resbaladizo que estuviera el suelo, sin mirar atrás. Sabía que cualquier movimiento imprudente podría ser el último, pero el miedo me impulsaba hacia adelante. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar un lugar donde pudiera estar a salvo, aunque en lo más profundo sabía que no había refugio. Cada rincón de la plataforma estaba invadido por ese mineral devorador, y la criatura que lo controlaba estaba esperando, oculta en la oscuridad. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, bañando la plataforma en una luz anaranjada y enfermiza, como un ocaso atrapado entre la belleza y la decadencia. La poca luz se deslizaba sobre el metal, y el mineral blanco que cubría la estructura parecía brillar débilmente, como si absorbiera los últimos destellos del día. Mientras avanzaba con cautela por los corredores de la estructura superior, mis botas aún resbalaron ligeramente sobre el polvo de salitre. Fue entonces cuando vi algo que parecía fuera de lugar, algo que se destacaba entre las manchas y el abandono general, un cuaderno de tapa negra, tirado junto a una caja de herramientas oxidada. Me detuve, mirando el objeto con una mezcla de curiosidad y aprensión. Algo en mí dudaba en recogerlo, como si ese cuaderno pudiera contener secretos que sería más seguro ignorar. Pero, impulsado por mi necesidad de entender lo que había sucedido, me agaché y lo levanté. La tapa estaba con polvo y manchada con pequeñas vetas de salitre. Al abrirlo, las páginas amarillentas crujieron, y el olor a papel viejo y humedad impregnó el aire.
Pasé mis dedos temblorosos por las primeras páginas, donde un nombre estaba garabateado apresuradamente: Luis Méndez, uno de los operarios que trabajaron aquí. Sus notas comenzaron de manera mundana, describiendo la rutina diaria en la plataforma, las tareas de mantenimiento, y chistes compartidos con sus compañeros. Pero a medida que avanzaba en la lectura, las palabras comenzaban a cambiar, volviéndose erráticas y desordenadas. Algo salió del océano, decía un párrafo escrito con una caligrafía temblorosa. Una sustancia blanca, como sal viva, que se adhirió al metal y comenzó a crecer. Los científicos no nos dijeron qué era, solo que no debíamos tocarla, pero eso no fue lo peor. Tragué saliva mientras continuaba leyendo. Primero, fue Julio. Estaba revisando las bombas de agua cuando lo encontramos, petrificado, convertido en una estatua de sal. Sus ojos todavía parecían mirarnos, pidiendo ayuda. Luego, comenzaron a desaparecer más. Los escuchamos gritar en la noche, y al día siguiente encontrábamos sus cuerpos cristalizados, atrapados en posturas de pánico. Algo está vivo en esta plataforma. Algo que creció con esa maldita sal. Pasé las páginas más rápido, buscando más respuestas. La última entrada era un garabato apenas legible: ya viene, lo escucho. Es como un río sólido moviéndose por la plataforma. Si alguien encuentra esto, aléjense. No hay escapatoria de la sal que devora. Sentí un escalofrío recorrerme la columna, y cerré el diario con manos temblorosas. Las últimas luces del día estaban desapareciendo, y la oscuridad comenzaba a asentarse sobre la plataforma. Un ruido sordo, un crujido profundo, sonó desde debajo de mis pies, como si algo enorme se estuviera moviendo en las entrañas de la estructura. Decidí que mi próxima parada debía ser el laboratorio subterráneo. Si había respuestas, estarían allí. Tomé una linterna de mi mochila y la encendí, sabiendo que la oscuridad sería absoluta en cuanto el sol se desvaneciera por completo. Caminé hacia una de las puertas que llevaba a las escaleras subterráneas, tratando de no pensar demasiado en los tentáculos de sal que había visto moverse. El eco de mis pasos se volvió más pesado al descender, cada peldaño de metal sonaba hueco y frágil, como si el mismo suelo pudiera caer bajo mi peso. La entrada al laboratorio era una puerta pesada, manchada con vetas del mineral blanco que parecía estar en todas partes. Me detuve un momento, tratando de controlar mi respiración, y empujé la puerta con un esfuerzo que hizo que mis músculos protestaran. La puerta se abrió con un gemido largo y oxidado, revelando un interior que parecía un campo de batalla abandonado. Instrumentos rotos estaban esparcidos por todas partes, y las paredes estaban salpicadas con el mismo mineral blanco que se había extendido como una infección. Los bancos de trabajo estaban volcados, y los instrumentos científicos yacían esparcidos por el suelo, rotos y cubiertos de polvo de salitre. Las luces de emergencia parpadearon, proyectando figuras siniestras que se estiraban y se encogían con cada destello. Avancé con cautela, consciente de que cada rincón del lugar podría ocultar un peligro. Las paredes, que alguna vez fueron lisas y metálicas, estaban ahora cubiertas por hilos de mineral que se enredaban como raíces alienígenas. Me detuve junto a uno de los bancos de trabajo y observé los documentos esparcidos. Había gráficos, análisis químicos y descripciones de un mineral que parecía desafiar toda explicación científica. Uno de los informes estaba encabezado con un título que me hizo estremecer: Análisis de la forma de vida abisal de mineral vivo. Mis ojos recorrieron rápidamente las palabras, tratando de comprender la magnitud de lo que habían descubierto. El mineral, según las notas, no era un compuesto inerte, estaba vivo. Era una forma de vida abisal que había surgido desde el fondo del océano, algo que nunca debería haber sido traído a la superficie. Tenía la capacidad de fusionarse con organismos, absorberlos y convertirlos en parte de su estructura cristalina. Era un depredador silencioso y persistente, capaz de expandirse sin freno, colonizando cualquier superficie con su sal petrificante. El texto describía intentos de contener el mineral, de estudiarlo y comprenderlo, pero todo había salido mal. Me estremecí al imaginar a los científicos trabajando en este laboratorio, sin saber que habían desatado un monstruo que no podían controlar. Me obligué a seguir adelante, moviéndome hacia el centro del laboratorio, donde vi algo que me hizo detenerme en seco. Un tanque de contención, del tamaño de un contenedor de transporte,
estaba completamente destrozado. Las paredes del tanque estaban cubiertas de grietas y vetas de sal, como si el mineral hubiera estallado desde dentro, liberándose con una furia inimaginable. Pero lo más espeluznante fue el cuerpo petrificado frente al tanque. Era un hombre, uno de los científicos, congelado en un grito de pánico eterno. Su mandíbula estaba desencajada, y los ojos, ahora dos cuencas cristalinas, reflejaban un miedo indescriptible. Sus manos se extendían hacia adelante, como si hubiera intentado detener lo inevitable. Me quedé mirándolo, sintiendo un nudo en la garganta. Este hombre había sido testigo del poder del mineral, había visto el desastre desatarse frente a él, y había sido reclamado por la sal viva. Avancé con pasos temblorosos hacia una mesa cercana donde había una grabadora de voz, medio enterrada bajo fragmentos de cristal. La levanté con cuidado, y para mi sorpresa, aún funcionaba. Presioné el botón de reproducción, y un chasquido estático llenó el aire, seguido por una voz débil y quebrada. Registro final del Dr. Álvaro López, 17 de octubre, comenzó la voz. El hombre hablaba con un tono urgente, su respiración entrecortada. El mineral no es solo una forma de vida, es un parásito de ecosistemas. Absorbe organismos, los petrifica y los convierte en parte de su estructura. Hemos intentado contenerlo, pero es inútil. Se extiende, se adapta, y parece que tiene voluntad. La voz del científico se rompió, y pude imaginarlo, atrapado en este laboratorio, viendo cómo todo se desmoronaba. El coloso de salitre, como lo hemos llamado, no puede ser detenido. Intentamos aislarlo, pero comenzó a atacar la estructura misma de la plataforma. Julio, Marta, todos se convirtieron en estatuas de sal ante mis ojos. Si alguien escucha esto, aléjese. No hay forma de contenerlo. Es una fuerza de la naturaleza que nunca debió ser despertada. La grabación terminó en un estallido de estática, y dejé caer la grabadora con un temblor. Me quedé allí, en medio de ese laboratorio destruido, sintiendo una mezcla de miedo y desesperanza. El coloso de salitre no era solo un accidente biológico, era un depredador abisal, algo a lo que la humanidad no estaba preparada para enfrentarse. Me acerqué a un banco de trabajo y vi documentos dispersos, pero antes de que pudiera leer más, un sonido hizo que me quedara paralizado. Era un golpe sordo, seguido por un arrastrar húmedo, como si algo pesado y viscoso se moviera detrás de mí. Me giré lentamente, apuntando con la linterna hacia la puerta. Las luces parpadearon, y entonces lo vi. Un tentáculo gigantesco, hecho del mineral blanco, se arrastraba por el marco de la puerta, destrozando la estructura metálica con un crujido desgarrador. Se movía como un río de sal viva, cada cristal brillaba con una luz espectral mientras se retorcía. El aire se volvió insoportablemente frío, y la sensación de estar atrapado se hizo aplastante. El tentáculo avanzó con rapidez, y mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo, dejé caer los documentos y corrí. El laboratorio estalló en un caos de ruidos metálicos y crujidos cuando el tentáculo destrozó las mesas y los tanques, persiguiéndome mientras corría por el estrecho pasillo. El suelo vibraba bajo mis pies, y el polvo de salitre caía como una nevada maldita desde el techo. Mi linterna temblaba en mi mano, y el pánico me impedía pensar con claridad. Tropecé al subir las escaleras, sintiendo el aire helado justo detrás de mí. El tentáculo estaba a punto de atraparme, y pude sentir el mineral rozando mi tobillo, un toque que amenazaba con petrificarme. Me lancé hacia adelante con todas mis fuerzas, usando mis brazos para impulsarme, y logré salir del pasillo un instante antes de que el tentáculo lo destrozara. Corrí hacia el exterior de la plataforma, jadeando, mi corazón golpeaba en mi pecho como un caballo desbocado. El viento de la noche azotaba la plataforma con una furia constante, un aullido fantasmagórico que se mezclaba con el crujido del metal bajo mis pies. Mis piernas temblaban, pero no podía permitirme descansar. Había escapado por un pelo del tentáculo de sal que había irrumpido en el laboratorio subterráneo, pero sabía que aquello no era más que el principio. Me dirigí con pasos apresurados y resbaladizos hacia la sala de control principal. La estructura estaba a medio derrumbarse, y desde el exterior ya podía ver las ventanas rotas, con fragmentos de vidrio colgando como dientes afilados de una boca abierta. El mineral blanco había invadido parte de la sala,
cubriendo las paredes y el suelo en una red cristalina. Con cada paso, el polvo pegajoso crujía bajo mis botas, y mi respiración se volvió entrecortada, tanto por el miedo como por el hedor a azufre que impregnaba el aire. Empujé la puerta, que se resistió un poco antes de ceder con un chirrido, y entré. La sala estaba en un estado de ruina, los monitores parpadeaban con imágenes distorsionadas, y las consolas de control estaban salpicadas de grietas de salitre. Partes del techo se habían derrumbado, dejando caer vigas metálicas que bloqueaban parte de los paneles. Sin embargo, entre el caos, algo llamó mi atención, un plano de la plataforma, iluminado por una pantalla que parpadeaba erráticamente. Me acerqué con cuidado y observé el mapa. Era una representación completa de la N-17, con cada nivel y cada sección marcada en un código técnico. Tracé con mis dedos las rutas que conocía, buscando una posible vía de escape, pero me di cuenta de algo estremecedor. Las áreas donde el mineral blanco se había extendido estaban marcadas con manchas rojas, como si la plataforma misma las hubiera etiquetado como zonas perdidas. El críptido, esa cosa colosal de sal viva, no se movía al azar, estaba cerrando secciones enteras, bloqueando mis caminos uno por uno. La criatura estaba tomando control de la plataforma, convirtiéndola en una trampa. Un temblor repentino sacudió la sala de control, haciendo que las luces parpadearan y una lluvia de polvo de salitre cayera del techo. Me aferré al borde de una consola, sintiendo como el metal vibraba. Sabía que los temblores no eran obra de la naturaleza, eran las reverberaciones de algo mucho más siniestro, el movimiento de un monstruo abisal que se extendía desde el fondo del océano, haciendo que la misma plataforma crujiera bajo su fuerza. Debía moverme, y rápido. Mi mejor opción era intentar subir al nivel superior, donde, según el plano, había una vieja estación de comunicación de emergencia. Si aún funcionaba, podría pedir ayuda, aunque en el fondo de mi mente sabía que la posibilidad de que alguien acudiera a tiempo era casi nula. Salí de la sala de control y corrí por los corredores, sintiendo el pánico apoderarse de mí mientras las sombras parecían alargarse, y los sonidos de la noche se volvían más y más inquietantes. Cada paso que daba sobre el polvo cristalino era un sonido que la criatura podía oír, y la sensación de que estaba siendo observado no me abandonaba. Las escaleras hacia el nivel superior no estaban lejos, pero justo cuando llegué al primer peldaño, un temblor mucho más fuerte sacudió la plataforma. El suelo bajo mis pies se fracturó con un ruido espeluznante, y todo sucedió en un instante vertiginoso. El metal se abrió como si una fuerza invisible lo hubiese desgarrado, y caí. Mis manos trataron inútilmente de agarrarse a algo, mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Me golpeé en el suelo del nivel inferior con fuerza, el aire escapó de mis pulmones en un jadeo doloroso. Me quedé aturdido por un segundo, con la cabeza dándome vueltas y el polvo de salitre ardiendo en mis ojos y garganta. Me obligué a levantarme, ignorando el dolor punzante en mi costado. La sección en la que había caído era un almacén lleno de cajas metálicas, algunas aplastadas por el derrumbe. La luz de mi linterna apenas penetraba la oscuridad, y el polvo blanco flotaba en el aire como una niebla venenosa. Me di cuenta rápidamente de que el suelo a mi alrededor se estaba cerrando. El mineral de salitre se extendió y solidificó con rapidez, como si intentara sellarme allí para siempre. Miré alrededor, buscando desesperadamente una salida. Un espacio estrecho entre dos cajas parecía ser mi única opción. Me lancé hacia allí, luchando por atravesar el hueco mientras el mineral crujía y se cerraba a mi alrededor. Sentí como mi traje rozaba los bordes afilados del salitre, y un pánico visceral me invadió cuando un fragmento casi me atrapó. Con una última y desesperada fuerza, logré escabullirme justo antes de que las fracturas se unieran completamente, dejando solo una pared cristalina detrás de mí. Me desplomé sobre el suelo, jadeando y con el cuerpo temblando por la adrenalina. El aire estaba más denso que nunca, cargado con el olor de la sal que parecía querer invadir cada molécula de mi ser. Sabía que no podía permitirme quedarme quieto por mucho tiempo. Mientras avanzaba a trompicones por la plataforma, con el cuerpo todavía dolorido por la caída, no podía quitarme la sensación de que el lugar se había convertido en una trampa viviente. Sin mirar atrás, comencé a correr, mis botas golpeaban el metal con un ritmo frenético. Pero entonces, un sonido hizo que mi corazón se detuviera, un crujido profundo,
como el estallido de un glaciar rompiéndose en 1000 pedazos, y el rugido de algo colosal emergiendo de las profundidades. Me atreví a mirar por encima del hombro, y lo que vi me dejó sin aliento. La criatura apareció por completo, y su visión era la materialización de una pesadilla. El coloso de salitre surgió del océano con una gracia monstruosa, un ser titánico hecho de tentáculos de sal viva que se retorcían y movían con una fuerza imparable. Cada tentáculo era una mezcla de cristal y líquido, moviéndose como ríos sólidos que se enredaban y azotaban el aire con un estruendo que hacía vibrar la estructura entera. El cuerpo de la criatura parecía surgir de las aguas mismas, una forma abisal que brillaba con un resplandor pálido y antinatural. La superficie de los tentáculos estaba cubierta de cristales afilados, que reflejaban la poca luz de la luna y de las luces parpadeantes de la plataforma. El monstruo avanzó de una manera pasmosa, y su simple presencia hacía que las estructuras de la plataforma se agrietaran y se desmoronaran. Los tentáculos azotaron las torres metálicas con una fuerza brutal, y los fragmentos salieron volando en todas direcciones, como esquirlas de un proyectil gigantesco. El sonido era ensordecedor, un coro de destrucción que parecía gritar desde las entrañas del océano. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia el exterior, esquivando pedazos de metal que caían del techo. Uno de los estallidos de agua mineralizada cayó cerca de mí, lanzando una lluvia de gotas blancas y cristalinas que chisporroteaban al golpear el suelo. El agua, contaminada con el mineral, caía como ácido, dejando marcas en el metal donde tocaba y haciendo que las superficies se endurecieran y petrificaran al instante. Un tentáculo golpeó la plataforma a mi izquierda, retorciéndose y estrellándose contra una de las torres de almacenamiento de petróleo, que se rompió con un rugido metálico. El suelo tembló bajo mis pies, y perdí el equilibrio, tropecé y caí de rodillas. La plataforma parecía estar viva, moviéndose y vibrando con cada embestida del coloso. Me levanté torpemente, jadeando, y seguí corriendo, sin dirección clara, solo buscando un lugar donde esconderme, un lugar donde ese monstruo no pudiera alcanzarme. Cada paso era un desafío, y el miedo me robaba el aliento. Miré hacia arriba y vi que el cielo estaba cubierto por nubes oscuras que parecían moverse en sincronía con la criatura, como si el mismo clima hubiera sido corrompido por su presencia. Los tentáculos se movían con una precisión siniestra, cerrándose como garras alrededor de las torres y los pasillos de la plataforma, aplastando el metal como si fuera papel. Finalmente, vi una caseta de mantenimiento al final de un corredor. Era una pequeña estructura de acero reforzado, diseñada para proteger las herramientas y equipos de las tormentas del océano. No era mucho, pero en ese momento me pareció el único lugar que podía ofrecerme un mínimo de protección. Me lancé hacia la puerta, abriéndola con un golpe de hombro y cerrándola tras de mí con un estruendo metálico. El aire dentro de la caseta era sofocante, y el olor a aceite y metal oxidado no hacía más que agravar mi sensación de asfixia. Me deslicé hacia el suelo, temblando y sintiendo cada músculo de mi cuerpo temblar de puro agotamiento y pánico. Afuera, los tentáculos seguían moviéndose, y el sonido de la destrucción era ensordecedor. La caseta vibraba con cada golpe que el coloso de salitre daba a la plataforma, como si en cualquier momento fuera a desmoronarse. Sentado en el suelo de metal oxidado, mi mente buscaba desesperadamente un plan. Algo, cualquier cosa, que pudiera darme una oportunidad de escapar de aquel infierno. La dinamita, en el nivel inferior de la plataforma, había un pequeño almacén donde se guardaban cargas industriales, usadas en caso de emergencia para fracturar las estructuras más gruesas o romper las líneas de petróleo obstruidas. Sabía que era peligroso, pero era mi única opción. Necesitaba atraer al coloso de salitre lejos del bote de rescate, distraerlo lo suficiente como para tener una oportunidad de escapar. Me levanté con dificultad, sintiendo un dolor punzante en mis costillas. La plataforma seguía temblando con las embestidas de la criatura, y el rugido del metal destrozado era un eco constante que hacía vibrar el aire. Salí de la caseta con la linterna en mano, iluminando el camino hacia el almacén. Cada paso era una batalla contra el miedo que me apretaba el pecho, pero no podía hacer otra cosa. El almacén con las cargas estaba en una sección trasera de la plataforma, y la estructura a mi alrededor parecía aún más precaria a medida que avanzaba. Piezas de metal colgaban sueltas, y el mineral blanco había comenzado a formar columnas que parecían raíces de un árbol monstruoso.
llegué al almacén, una pequeña habitación reforzada con cerraduras de seguridad que, afortunadamente, habían sido destrozadas durante la destrucción inicial. Empujé la puerta y entré. Encontré las cajas marcadas con etiquetas rojas, cargas controladas uso en emergencias. Con manos temblorosas, comencé a sacar los dispositivos y los cables de detonación. Mi respiración era un jadeo ansioso, y cada pequeño ruido parecía un mal presagio. Me forcé a mantener la calma, mis dedos endurecidos por el mineral luchaban por conectar los cables correctamente. El sonido de mis herramientas era frenético y metálico, rebotaba en las paredes vacías. La presión del tiempo me aplastaba, y sentía que el coloso podría aparecer en cualquier momento, arrastrándose hacia mí con sus tentáculos cristalinos. Finalmente, logré armar las cargas. Eran pequeñas pero potentes, lo suficiente para atraer la atención de una criatura colosal. Salí del almacén con las cargas en una mochila, sabiendo que mi siguiente objetivo era el lugar donde las detonaría. Decidí colocarlas cerca de una de las torres de almacenamiento más grandes, un punto que era lo suficientemente visible para llamar la atención del monstruo. Me moví tan rápido como pude, mi cuerpo protestaba a cada paso, y comencé a colocarlas alrededor de las bases oxidadas de la torre. Terminé de colocar las cargas, y me dirigí a una esquina segura, preparando el detonador. Tragué saliva, mi garganta estaba reseca y dolorida, y apreté el botón. Un estruendo sacudió la noche, sonó como un trueno, y la torre de almacenamiento se partió con un rugido ensordecedor, esparciendo fragmentos de metal al aire. Una nube de polvo y cristales de sal se levantó en el aire, iluminada por la poca luz que aún se filtraba entre las nubes. Contuve el aliento y observé, esperando. No tuve que esperar mucho. Los tentáculos del coloso de salitre se movieron con rapidez, como si respondieran a una llamada. Se arremolinaron alrededor del área del estallido, golpeaban y aplastaban las estructuras caídas con una fuerza que parecía capaz de destruir el mundo. La criatura había caído en mi trampa, al menos por el momento. Mis pasos me llevaron hacia uno de los extremos de la plataforma, donde sabía que estaba el bote de rescate. Recordaba haberlo visto al llegar, colgado de sus soportes y esperando, en teoría, para ser usado en caso de emergencia. Esta era, sin duda, una emergencia como ninguna otra, y ese bote era mi única esperanza de salir de allí con vida. La brisa me azotó con fuerza, llevando consigo el hedor agrio y punzante del salitre, y mis ojos comenzaron a lagrimear. Finalmente, lo vi, el bote de rescate estaba allí, pero la visión me dejó sin aliento. La sal se adhería a las cuerdas y al casco del bote, formando espirales y raíces que se enredaban como los tentáculos de una criatura marina. Dejé caer mi mochila y comencé a limpiar el bote con las manos, intentando arrancar la sal solidificada. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por despejar al menos la parte suficiente para poder liberar el bote de los soportes. Cada segundo contaba, y el pánico me hacía trabajar con una urgencia casi frenética. Pero entonces, un sonido me alcanzó. Un ruido profundo, algo entre un lamento y un gemido, que parecía venir de las mismas entrañas del océano. El sonido me atravesó, y por un instante me quedé paralizado, con los dedos todavía aferrados al mineral. Era el llanto de algo enorme, antiguo y dolido, una llamada de una criatura que nunca debería haber sido despertada. El suelo bajo mis pies vibró con el eco, y una oleada de miedo irracional me inundó. Algo se movió, y antes de que pudiera reaccionar, un tentáculo de sal emergió con una velocidad pasmosa, golpeándome con la fuerza de un ariete. Salí despedido hacia atrás, mi cuerpo fue lanzado al aire como si fuera un muñeco de trapo, y aterricé pesadamente sobre el metal. El impacto me dejó sin aliento, un dolor punzante me recorrió las costillas mientras la linterna y mi equipo de comunicación salían volando de mi mochila y se desparramaban por el suelo, deslizándose hacia el borde de la plataforma. El mareo me envolvió, y mi visión se nubló por un momento mientras trataba de levantarme. Mi cabeza zumbaba, y un sabor metálico me llenó la boca. Tosí, tratando de orientarme, pero el dolor era abrumador. Me forcé a abrir los ojos, parpadeando hasta que la visión se aclaró. Vi mi equipo de comunicación, destrozado y casi completamente cubierto de sal, deslizándose lentamente por el borde de la plataforma hasta caer en las aguas oscuras y tumultuosas del océano. Solté una maldición,
mi voz ronca y débil. Sin ese equipo, cualquier esperanza de pedir ayuda estaba perdida. Traté de moverme, pero un dolor agudo en mi costado me hizo gemir. Me incorporé con dificultad, ignorando el ardor y el temblor de mis músculos. Mi mente decía que debía correr, que no había tiempo para la desesperación, solo para la acción. Miré mis manos, y un escalofrío se deslizó por mi espina dorsal. Mis guantes estaban rasgados, y la piel de mis dedos comenzaba a endurecerse, transformándose en un blanco cristalino. La sal se había incrustado en mi carne, y sentía un frío glacial extenderse desde las yemas de mis dedos hasta las muñecas. Grité en un intento de liberar el miedo, golpeé mis manos contra una barra metálica cercana, tratando desesperadamente de detener la petrificación. Las escamas blancas no avanzaron más, pero el daño estaba hecho. Mis dedos eran una mezcla de piel y mineral, como si la sal me estuviera reclamando lentamente. El pánico me impulsó a moverme. Con cada segundo que pasaba, el olor a salitre se hacía más denso, como si la criatura que me acechaba se acercara cada vez más, envolviendo la plataforma en su miasma tóxico. El coloso de salitre estaba allí, y yo estaba atrapado en su prisión mineral, con mi cuerpo comenzando a convertirse en parte de su maldición. Sabía que debía seguir luchando, pero la desesperación me pesaba como una losa. No, 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 grité, y mi cuerpo entró en acción. Corrí con todas mis fuerzas hacia el bote de rescate, que aún estaba cubierto de mineral pero ahora parecía mi única esperanza. Mi cuerpo gritaba de dolor, pero logré despegar el bote del soporte, haciendo que se balanceara y cayera al agua con un chapoteo ensordecedor. No podía detenerme ahora, la criatura estaba justo detrás de mí, el coloso se extendió como una ola sólida de destrucción. Salté al bote, sintiendo como las últimas hebras de sal intentaban aferrarse a mi piel. Mis manos temblaban incontrolablemente, y no solo por el miedo que hervía en mis venas. La petrificación había avanzado más de lo que me atrevía a admitir, los dedos de mi mano izquierda estaban endurecidos, blancos como la sal viva que se aferraba a mi piel. La textura era áspera y fría, recordándome la maldición que intentaba consumir mi cuerpo. El bote se balanceaba violentamente sobre las olas, y cada sacudida hacía que el pánico en mi interior se intensificara. El motor, oxidado y obstinado, se negaba a arrancar. Tiré del cable de arranque con todas mis fuerzas, una y otra vez, mientras mi respiración se volvía cada vez más frenética. Las olas golpeaban el casco, y el agua salada salpicaba mi rostro, mezclándose con el sudor que me empapaba. Vamos, vamos, por favor, dije, con voz rota. Mis dedos petrificados apenas podían aferrarse al cable, y cada vez que tiraba de él sentía que los fragmentos de sal se astillaban y caían en mi regazo. El sonido de la plataforma cayendo era un rugido de destrucción, pero había algo más, un sonido más profundo, más siniestro. Un gorgoteo inhumano que parecía surgir de las mismas entrañas del océano, una voz de abismo que anunciaba mi sentencia. Entonces, el coloso de salitre emergió completamente de las aguas. Mi cuerpo se paralizó cuando lo vi. Una masa abisal, vastísima y grotesca, hecha de un material imposible, que era a la vez sólido y líquido. Los tentáculos, que antes habían azotado la plataforma, se alzaban alrededor de la criatura como columnas de sal viva, moviéndose con una gracia espantosa. El cuerpo principal del coloso se elevaba desde las profundidades, y vi algo que me hizo desear no haber mirado. Unos ojos vacíos, formados por huecos en la masa cristalina, me observaban con una ausencia de vida que era más estremecedora que cualquier furia. Sentí que mi corazón se detenía mientras esos ojos huecos me miraban, como si estuviera viendo directamente a un dios antiguo y hambriento que acababa de despertar. La criatura parecía observarme, estudiarme, y en ese momento, me di cuenta de lo insignificante que era ante su presencia colosal. Era como si el coloso comprendiera que había intentado escapar, que había desafiado su dominio, y estaba dispuesto a hacérmelo pagar. Con un último grito de desesperación, tiré del cable de arranque, y el motor finalmente rugió. El sonido fue una chispa de esperanza en medio de la pesadilla. Me arrojé hacia los controles, torpemente acelerando el bote, mientras las olas lo empujaban hacia adelante con una fuerza que apenas podía controlar. La embarcación se lanzó a través de las aguas, pero el coloso no me dejaría escapar tan fácilmente. Los tentáculos comenzaron a moverse,
deslizándose y arremolinándose en mi dirección. Uno de ellos se elevó por encima del bote, como una serpiente gigante que se prepara para atacar. Me agaché instintivamente, y el tentáculo se estrelló contra el agua justo al lado, levantando una pared de gotas cristalizadas que salpicaron el bote. Dondequiera que caían, el agua dejaba un rastro blanco, endureciéndose en segundos. Una gota tocó mi brazo expuesto, y sentí un ardor insoportable mientras la piel comenzaba a endurecerse. El mineral avanzaba como un parásito vivo. El pánico se apoderó de mí. Solté un grito y froté desesperadamente la mancha de sal, sintiendo como la carne parecía calcificarse bajo mi tacto. El dolor era atroz, pero no podía detenerme. Aceleré el bote, sintiendo que el motor vibraba como un corazón desesperado. Las olas golpearon con furia, y las aguas alrededor parecían infectadas por el coloso, un océano que se volvía sólido y letal. Otro tentáculo apareció, y este casi golpeó el bote por completo, levantando la proa y haciendo que el casco crujiera peligrosamente. Me aferré al timón con ambas manos, mis dedos petrificados apenas reaccionaban, y logré mantener el curso del bote. Mi cuerpo estaba agotado, mis músculos ardían por el esfuerzo, pero el miedo me mantenía en movimiento, un miedo profundo y visceral. El coloso de salitre no se detuvo. El agua a mi alrededor se volvió un caos de cristales flotantes, y los tentáculos se movían con precisión, intentando atraparme como si yo fuera solo una presa más. El aire estaba cargado con el hedor a salitre, tan espeso que me costaba respirar, y mis pulmones parecían llenos de ceniza. La sensación de que la criatura me estaba arrastrando hacia ella, que me estaba absorbiendo hacia su reino, era ineludible. Cada tentáculo del monstruo golpeaba el agua con una fuerza abrumadora, levantando muros de agua y cristales que amenazaban con volcar mi bote. El océano mismo se había transformado en una trampa, un campo de batalla donde la frontera entre el líquido y el sólido se desdibujaba. Las olas no eran solo agua, estaban contaminadas con fragmentos de sal petrificada que cortaban el aire como cuchillas, y las gotas que caían sobre mi piel ardían con un frío atroz, como si intentaran convertir mi cuerpo en una extensión más del monstruo. La criatura se movía con inteligencia, sus tentáculos azotaban el mar en patrones precisos, como si intentara acercarme y arrastrarme a las profundidades. Uno de los tentáculos pasó tan cerca de mi bote que sentí el impacto sonar a través del casco, un golpe que hizo crujir la estructura y me lanzó hacia un lado. Me agarré con desesperación, mis manos tan doloridas, luchaba por no caer al agua. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coloso no solo me perseguía, estaba transformando el mar a su alrededor. Las olas, en lugar de disiparse, se endurecían en superficies cristalinas, levantando formas extrañas y amenazantes que se alzaban como espinas de un monstruo abisal. Era como si la criatura tuviera el poder de solidificar el océano mismo, creando una prisión de sal viva que se extendía a cada lado de mi bote. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una solución, una forma de sobrevivir a esa cacería. Y entonces lo recordé, el aceite industrial. Mi mochila aún tenía una lata de aceite, parte de mi equipo de emergencia. Recordé los informes que había leído en el laboratorio, el coloso de salitre reaccionaba violentamente a los líquidos que no podía absorber. Si lograba cubrir mi piel con aceite, podría crear una barrera que la sal no pudiera atravesar. Mis manos se movieron con torpeza mientras buscaba la lata en la mochila que había dejado en el suelo del bote. Cada segundo era una eternidad, y las olas de sal petrificada se alzaban a mi alrededor como dientes de un monstruo marino, listas para aplastarme. Finalmente, mis dedos rozaron el metal frío de la lata, y la saqué con un movimiento desesperado. El bote se balanceaba violentamente mientras yo me quitaba la chaqueta y vertía el aceite sobre mi piel. El líquido espeso y pegajoso se deslizó por mis brazos y manos, dejando un brillo grasiento que olía a químico. Me froté el aceite en el rostro, y en cualquier parte de mi piel que estuviera expuesta, sintiendo como el líquido me cubría. El aire estaba cargado con el olor acre, pero no me importaba, esa barrera era lo único que me separaba de la petrificación completa. Miré hacia atrás, con el corazón en un puño. El coloso estaba más cerca que nunca, sus ojos vacíos y huecos fijos en mí, como si pudiera sentir que estaba desafiando su poder. Un tentáculo se levantó del agua, parecía más grande y más siniestro, y descendió hacia el bote como un látigo colosal.
Grité y giré el timón con todas mis fuerzas, esquivándolo por un pelo. El tentáculo golpeó el agua, y la ola resultante casi volcó el bote, llenándolo de agua salada, pero el aceite funcionó. La sal no se adhería a mi carne, resbalaba, buscando un lugar donde aferrarse, y eso me dio un poco más de tiempo. Volví a acelerar el motor, mi mano derecha, parcialmente petrificada, se aferraba con dificultad al control. La última ola de sal endurecida se levantó ante mí, como un muro impenetrable, y supe que solo tenía un instante para actuar. Aceleré el bote al máximo, con el motor rugiendo y vibrando como si estuviera a punto de estallar. El casco golpeó la pared de agua endurecida, y por un momento, sentí que todo se paralizaba en el tiempo. El bote se elevó, y el mundo a mi alrededor se convirtió en un borrón de agua, sal y desesperación. Aterricé con un golpe que me hizo ver estrellas, pero el motor seguía funcionando. El aceite industrial con el que había cubierto mi cuerpo me protegía, pero también hacía que cada movimiento pareciera como si estuviera intentando mantener el equilibrio sobre una superficie helada. Mis manos apenas podían sostenerse en los bordes del bote, y mi cuerpo resbalaba de un lado a otro, impulsado por la furia de las olas. El rugido de la criatura abisal sonaba por todo el océano, un gemido grave que hacía vibrar el aire y el agua a mi alrededor. A pesar de la distancia que había logrado poner entre nosotros, la criatura seguía lanzando sus tentáculos hacia el mar, creando olas gigantescas que se endurecían en picos afilados de mineral blanco, como si el océano mismo se convirtiera en su arma. Me tambaleé, casi cayendo sobre las cajas de suministros que se habían deslizado al suelo del bote. Uno de los contenedores se abrió, y mi mirada se encontró con algo que me llenó de una tenue esperanza, una última carga. Era pequeña, pero lo suficientemente potente como para causar un daño significativo si la usaba bien. La idea me animó, si podía lanzar la carga y apuntar a las raíces de sal que el coloso había extendido desde las profundidades, tal vez podría debilitarlo. Tal vez podría herirlo lo suficiente como para ganar un poco más de tiempo, un poco más de distancia. Mi cuerpo temblaba, agotado y herido, pero no tenía otra opción. Me arrastré hacia la carga, resbalando y luchando por mantenerme firme en el bote. Mis manos eran torpes y rígidas, y cada intento de manipular los cables era frustrante. Finalmente, logré armar la carga, me levanté tambaleándome y la sostuve. Apunté a las raíces de sal que sobresalían del océano, unas estructuras cristalinas y retorcidas que parecían garras gigantes aferrándose al mundo. Lancé la carga con todas mis fuerzas, y mi cuerpo resbaló hacia atrás con el impulso, cayendo de espaldas en el bote, que se inclinó peligrosamente hacia un lado. El tiempo se detuvo cuando la carga voló por el aire y se hundió en el agua junto a las raíces cristalinas del coloso. Hubo un segundo de silencio absoluto, como si el océano mismo contuviera el aliento. Luego, la detonación. El mar estalló en una erupción de agua, sal y fragmentos de cristal que se alzaron hacia el cielo. Las raíces de sal se fracturaron y se partieron en 1000 pedazos, y el coloso se retorció con un rugido que hizo que mi alma se encogiera de miedo. La criatura parecía sufrir, sus tentáculos convulsionaban y azotaban el mar con furia descontrolada. El bote, impulsado por la onda expansiva, salió disparado hacia adelante, cortando las olas con una violencia desesperada. El aire estaba lleno de fragmentos de cristal y sal, una tormenta letal que caía como una lluvia infernal. Me aferré al timón con lo que quedaba de mis manos. El motor del bote rugía como una bestia herida, luchaba por mantener la velocidad mientras la furia del coloso de salitre se desmoronaba detrás de mí. Giré la cabeza, no porque quisiera, sino porque algo más fuerte que mi propio miedo me obligaba a mirar. El coloso se retorcía en el mar, su cuerpo abisal agrietado y fracturado, como si la detonación hubiera hecho mella en su integridad mineral. Sus tentáculos cristalinos, antes llenos de fuerza destructiva, se alzaban y caían al agua, creando ondas que se extendían hacia el horizonte. Era como un dios colérico perdiendo su poder, desmoronándose en el abismo del que había surgido. Y aún así, esos ojos vacíos seguían fijos en mí, como si se negaran a dejarme ir. Aceleré el bote, usando cada gramo de fuerza que me quedaba. El horizonte empezó a cambiar, y finalmente, después de lo que me parecieron horas interminables, vislumbré la línea de la costa. Las luces tenues de tierra firme brillaban a lo lejos,
como promesas de seguridad que parecían inalcanzables pero por las que luchaba con todo mi ser. Las olas seguían azotando el bote, pero cada segundo que pasaba me alejaba un poco más de ese monstruo colosal, de esa prisión de agua sólida y sal viva. Las piernas me temblaban, los brazos me dolían con cada movimiento, y el entumecimiento de la petrificación seguía avanzando lentamente, como un veneno que nunca podría eliminar. Pero el miedo y el deseo de vivir me impulsaban, me mantenían en pie, incluso cuando todo parecía perdido. Finalmente, el bote golpeó la costa con un estruendo, encallando en una playa rocosa. Fui lanzado hacia adelante, cayendo al suelo húmedo y frío. El impacto me dejó sin aliento, y durante unos segundos, solo pude quedarme allí, sintiendo el peso del agotamiento en cada músculo de mi cuerpo. Mi rostro estaba enterrado en la arena, y el sabor de la sal, incluso aquí, me recordaba lo cerca que había estado de perderme para siempre en ese abismo. Con un esfuerzo titánico, me levanté. Mis piernas estaban inestables, como si no pudieran sostenerme, pero me obligué a caminar, tropezando y tambaleándome hacia la orilla. El ruido del mar seguía sonando a mi espalda, pero el rugido del coloso había desaparecido. Me desplomé en la arena, sintiendo el alivio y el dolor mezclarse en una oleada abrumadora. La respiración me llegaba en jadeos, y el viento frío de la noche me golpeaba el rostro, haciéndome temblar. Miré mis manos y vi lo que ahora eran, esculturas de sal viva, marcadas para siempre por el monstruo que había intentado atraparme. El silencio de la noche era profundo, casi antinatural. Las estrellas parpadearon en el cielo, y las luces de la civilización estaban cerca, pero me sentía extrañamente desconectado de todo. Como si, a pesar de haber alcanzado la costa, una parte de mí todavía estuviera atrapada en el abismo. Me toqué el cuello, el rostro, buscando alguna otra señal de petrificación, pero parecía que el aceite había hecho su trabajo, protegiendo las áreas más vulnerables. Regresar a tierra firme no fue el alivio que había imaginado. Pensé que al poner los pies en el suelo, en una ciudad llena de gente y lejos del rugido de las olas y del monstruo colosal, todo se desvanecería, que las vivencias espeluznantes quedarían atrás como una pesadilla lejana. Pero en lugar de sentirme a salvo, el peso de lo que había vivido me perseguía con una intensidad casi física. El olor a salitre, ese hedor a mineral y azufre todavía impregnaba mis sentidos, como si no pudiera dejarlo atrás, como si el océano mismo hubiera grabado su presencia en mi piel. Intenté advertir a las autoridades. Me presenté en una comisaría de policía, aún temblando y con las manos envueltas en vendas para ocultar las grotescas marcas de sal viva que se extendían por mis dedos. Mi relato fue un torrente caótico de palabras, una historia de monstruos abisales y plataformas destruidas. Los oficiales me miraron con una mezcla de incredulidad y lástima, como si estuvieran viendo a un hombre que había perdido la razón en medio del mar. Uno de ellos me ofreció un vaso de agua y me preguntó, con una voz condescendiente, si necesitaba asistencia médica. Fue en ese momento que supe que mi historia no sería escuchada. Los días siguientes pasaron en un borrón de frustración y miedo. Intenté contactar a periodistas, expertos en medio ambiente, cualquier persona que pudiera ayudarme a sacar la verdad. Pero cada llamada, cada correo, se topó con un muro invisible. La corporación Tremax actuó rápidamente. Fui visitado por hombres de traje oscuro, rostros inexpresivos y voces suaves que escondían amenazas. Me llevaron a una oficina sin distintivos en un edificio anónimo y me hicieron sentarme frente a un hombre cuyo tono era tan frío como el mineral que ahora marcaba mis manos. Dr. Vargas, le recomendamos encarecidamente que deje de hablar sobre lo que cree que vio en la plataforma N-17, me dijo. La estructura fue destruida por un accidente de perforación, nada más. Si continúa propagando estas historias, podría enfrentarse a consecuencias legales o algo peor. Sus ojos se clavaron en los míos, y la advertencia quedó flotando en el aire, más pesada que el miedo que ya llevaba en mi corazón. Tremax quería silenciarme, y lo estaban haciendo de manera efectiva. Mi voz no tenía fuerza, no tenía pruebas que respaldaran mis palabras. La plataforma N-17, el desastre que había presenciado, todo se estaba enterrando bajo un manto de mentiras corporativas y burocracia, y yo era solo un hombre roto, marcado y olvidado. La pesadilla no terminó cuando volví a tierra firme, solo cambió de forma.
Cuando me quedaba solo en mi pequeño apartamento, el silencio se volvía denso y sofocante. Me despertaba en medio de la noche, jadeando, con la sensación de que algo estaba en mi habitación, algo que se movía en la oscuridad y dejaba un rastro de sal en el suelo. Sentía el agua salada subir por mis piernas, endureciendo mi piel, convirtiéndome en una estatua atrapada en el reino de la criatura. Las marcas en mis manos, esos dedos transformados en salviva, palpitaban con un frío antinatural, como si el coloso de salitre aún tuviera dominio sobre mí. No importaba cuánto las cubriera con vendas o las sumergiera en agua caliente, el frío nunca se iba. A veces, incluso estando despierto, me parecía que podía escuchar los sonidos del coloso, llamándome, recordándome que nunca estaría verdaderamente a salvo. Lo peor, sin embargo, era lo que sentía dentro de mí. A veces, en los momentos más tranquilos, podía jurar que algo se movía en mi interior, algo frío y antiguo. Una conexión con el monstruo que había dejado atrás, un vínculo que no podía romper. Me preguntaba cuánto tiempo me quedaba antes de que la petrificación terminara lo que había comenzado, antes de que me convirtiera en una estatua de sal viva, un fragmento del abismo condenado a sufrir para siempre. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.